Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Parece que ha habido el arrebatamiento porque no escuchamos muchos amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a saludarnos, hermanos, porque eso es bueno y agradable delante del Señor. Así que todos son bienvenidos. Bueno, mis amados hermanos, luego de haber tenido este hermoso tiempo de alabanza y adoración, vamos a seguir gozándonos a través de la palabra de nuestro Dios. Estemos atentos a lo que vamos a hablar en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Primeramente, hablar en este día. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sabemos que usted es el Todopoderoso, el Santo, 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 el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que sin usted nada somos, nada tenemos, fuera de usted no éramos nada, ahora somos su pueblo, que usted nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para poder dar a conocer las maravillas de su palabra. Reconocemos que delante de ti estamos, nos movemos y somos. Que su gloria es la que traspasa los cielos y la tierra. En este momento usted nos está mirando, en este momento usted se está deleitando al ver a sus hijos reunidos aquí. Su palabra nos dice que cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos, para poder dejar nuestras cargas delante de su presencia. Muchos podemos estar pasando por dificultades en la salud, muchos estamos pasando por dificultades económicas, tantas dificultades judiciales, en familia, emocionales, del alma, del espíritu, pero todo lo traemos delante de su presencia, para que sea usted levantándonos, animándonos, fortaleciéndonos, disciplinándonos aún. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que no han venido de igual manera. Que sea usted abriéndoles el entendimiento
sea usted poniendo en sus corazones el querer y el hacer por su buena voluntad, por la suya, Padre. Que cada uno de nosotros podamos estar delante de su presencia para honrarlo, para darle la gloria, para poder reconocer de que solamente usted es Dios y nosotros solo hombres, limitados en conocimiento, en la vida, pero sabemos de que en usted tenemos la eternidad. Padre, por cada una de las personas que están pasando por un dolor, una pérdida de un familiar, que solamente esa persona conoce ese dolor, pero también sabemos de que tú lo conoces, que tú lo sabes. Los abrazamos con la oración, los abrazamos con nuestro amor y sabemos de que tú tienes el control de todo. Padre, glorifícate en esta hora, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu palabra no sea distorsionada, que tu palabra sea la que fluya en el corazón de cada uno de mis hermanos y mi persona, que sea usted dándome la sabiduría necesaria para poder compartir tu palabra. Padre, este es tu tiempo, tomamos la mejor parte, la más maravillosa, que es estar a sus pies, y le damos gracias por todo y en todo, en el nombre que es por todo y en todo, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Rey y Señor Jesucristo. Amén y amén. Los niños, por favor, a sus clases de escuela dominical. Todos los niños, los preadolescentes, a sus clases de escuela dominical de niños. Y bueno, mis amados hermanos, nosotros nos quedamos aquí. Ya nosotros hemos empezado a estudiar ya meses atrás lo que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya nosotros sabemos lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Corinto. Hablando de ciudad, hablamos también de sus ciudadanos. Cómo había tanta inmoralidad, cómo había tanta religiosidad, cómo había tantos pecados que aún estaban contaminando a la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe. Ahora, mis amados hermanos, si nosotros hemos puesto atención al estudio de la palabra en Corintios, tenemos que entender que cada una de las palabras que están en la carta, la primera carta de los Corintios, es una contestación a una carta anterior que los corintios le habían enviado al apóstol Pablo. Pero esa carta no está dentro de la palabra, no es prácticamente una carta que se perdió. Una carta que el Espíritu Santo no permitió que se le incluya por algo a de ser, porque Él tiene el control de todo y es la sabiduría de Dios. Pero tenemos que entender que cada respuesta que el apóstol Pablo está dando es la contestación a esa carta. Como dicen los teólogos o los estudiosos de la palabra, si nosotros tuviéramos esa carta, el panorama sería más amplio para poder entender todo lo que el apóstol Pablo empieza a responderles. Ahora nosotros ya hemos visto los deberes conyugales, hemos visto el consejo a las viudas. Ahora vamos a entrar en una parte en la cual vamos a hablar sobre las vírgenes o los solteros, pero también vamos a tocar a los casados. Si nosotros hacemos un resumen y nos fijamos que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y en todo lo que es este capítulo,
prácticamente nos habla del matrimonio. Y lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que Pablo no está diciendo que el matrimonio sea algo malo. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea algo malo. Y muchas veces esta carta, estos capítulos, han sido malinterpretados por pastores, incluso por la Iglesia Católica. El celibato de los sacerdotes que no pueden casarse también tiene una derivación en esta carta, porque se dice, y como también tenían el pensamiento en Corinto, de que los solteros, y eso vamos a ver más adelante, tenían una mejor disposición para servir a Dios y para ser más santificados, cuando eso no es verdad. Porque seas soltero o seas casado, igual tenemos que buscar la santificación. No existe medida como para decir que el soltero va a buscar más de Dios o que el casado va a buscar menos de Dios. No. Esa fue una equivocación, y que nosotros vemos los resultados de sacerdotes que son pedófilos, homosexuales, porque se tergiversó la palabra. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría necesaria para poder compartir la palabra, porque Dios va a demandar de nosotros lo que nosotros le decimos a ustedes. Entonces vamos a entender bien esto. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea algo malo, o que si el matrimonio obstaculice la relación de uno con Dios. El matrimonio, mis amados hermanos, es algo bueno, fue creado por Dios. Nosotros, bajo las malas interpretaciones, escuchamos tantos comentarios del matrimonio, que ya el que se va a casar ya se puso la soga al cuello. Es como que si nosotros vamos al matadero, los que anhelamos casarnos, es como que estamos condenados y ya esa es la sentencia final. Y entonces pasamos de generación en generación estas frases y estas palabras, y vemos al matrimonio como que ya es la sentencia final, el apocalipsis, ya llegó tu fin, ya hasta ahí entras al bando de los mandarinas, como dicen, ya se acabó la vida. Se acabó la vida por el matrimonio. Vamos como ovejas al matadero los que anhelamos casarnos. Y los que ya están casados ya se llenan de frustración. Porque dicen, mira lo que cae. Te metiste a camisa de 11 varas y ahora tienes que aguantar. Pero ¿cuál es esa camisa de 11 varas, pues, mis amados hermanos? ¿Quién instauró el matrimonio? Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, el versículo 24. Dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si Dios, en su omnisciencia, supiera que el matrimonio es algo malo, no lo hubiera puesto, no hubiera dedicado estos versículos y tantos versículos en la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Dios estructuró el matrimonio para la continuación de la raza humana a través del matrimonio y la crianza de los hijos, a través del contexto de la familia. Dios creó el matrimonio como una manera de sacrificio íntimo. Imagínense ustedes un mundo de hombres solteros y mujeres solteras. ¿Cómo nacerían los nuevos pastores, los evangelistas? No son dentro de un matrimonio cristiano piadoso, o puede ser un matrimonio en el cual Dios bendice con hijos que luego se convierten en los grandes pastores. ¿Cómo iban a nacer Charles Spurgeon, Newton, Charles Stanley? Es por el matrimonio.
Imagínense que el matrimonio es un sacrificio. Y cuando nosotros escuchamos la palabra sacrificio, es que yo ya me voy a sacrificar porque me voy a casar, entonces yo ya estoy muerto. Pero es un sacrificio íntimo de los dos, en la que podemos vivir el amor y como un medio de santificación. El apóstol Pablo ve al matrimonio como una oportunidad de santificarse los unos a los otros. Pablo tiene una alta visión del matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 25 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Desde el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén. Maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese también santa y mancha. Mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa es la visión del apóstol Pablo del matrimonio. Pero usted puede decir, ¿cómo yo me santifico con mi esposa? Cuando su esposa cae enferma, ¿usted qué es lo que tiene que hacer primero? Cuando su esposa cae enferma, los esposos, ¿qué deben hacer primero? No primero echar malayas, no primero decir esta mujer se me enferma cada rato, mejor no me hubiera casado, porque es enfermiza. No. ¿Qué es lo que hace un varón cristiano? Busca el rostro de Dios. Y luego, con la dirección de Dios, se puede buscar un doctor o un especialista y lo que se pueda encontrar. Pero ese es el modo de santificación. Porque yo, a través de esa dificultad que tiene mi esposa, yo me acerco a Dios. Me estoy santificando en el matrimonio a través de ella. Pero ahí es cuando nosotros vemos al matrimonio de una manera diferente. No lo vemos como un gasto de dinero, sino que lo vemos como una oportunidad de santificarnos los unos a los otros. Porque la esposa también tiene que hacer lo mismo. Buscar el rostro de Dios, orar por el esposo, y que el esposo pueda sanar, ya sea por disposición de Dios, por medio de un milagro, o por medio de un doctor o un especialista. Pero ¿cuál es el final? De que nosotros nos santificamos por medio del matrimonio, porque estamos buscando el bienestar de la otra persona y nos acercamos más a Dios. Nosotros somos llamados a ser los sacerdotes en el hogar. Pero ¿y cómo lo hacemos? Acercándonos más a Dios, orando, leyendo la palabra. Nos santificamos porque queremos ser los sacerdotes en el hogar. Entonces nos santificamos por medio del matrimonio y estamos amando a nuestras esposas. Ahora, esta visión del matrimonio que el apóstol Pablo tiene es un sacrificio de ambas partes, ya que el esposo y la esposa están llamados a amarse y someterse a los roles a los que Cristo los ha llamado. Y eso es lo que dice la palabra que acabamos de leer. Amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Pablo no está diciendo que casarse sea algo malo, algo menor, es algo diferente, y el enfoque de este ministerio es diferente, debido a que el esposo o la esposa es a menudo el que Dios usará
más para santificarlo, lo que significa que su cónyuge es su ministerio principal. Por eso, Dios usa a la pareja para santificarnos. No es para que usted se amargue. Pero aquí tenemos que aclarar algo. Cuando nosotros anhelamos el matrimonio, tenemos que tener bases espirituales para saber cómo ser un sacerdote en el hogar. No solamente son las bases financieras, porque puede haber matrimonios que tanto la esposa como los prometidos trabajen, el novio y la novia trabajan, pueden tener todas las comodidades que pueden tener una casa ya comprada, pueden tener autos, pueden tener negocios propios, pueden ser bastante influyentes a nivel económico. Pero estas dos personas se unen y cuando empieza la convivencia, ¿qué es lo primero que va a aflorar para una buena convivencia? En los cristianos, el área espiritual, que es muy importante, es la base de todo. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para el matrimonio, espiritualmente y con lo que es financieramente, lo que son las bases reales. Por eso muchas veces preguntan, ¿cuándo usted se casa, hermano? Uno tiene que seguir el proceso. Porque si yo me caso con heridas no sanadas, con problemas en mi mente, con decepciones, imagínese usted en la noche de bodas, viene a la cama, echa toda su maleta de problemas, de traumas, en esa cama viene el esposo, las echa ahí, y ahora ¿cómo ordenamos esto? Porque no tenemos una sanidad mental, no tenemos una sanidad espiritual, y nosotros vamos a querer que la otra persona nos haga felices, cuando no es el asunto de que la otra persona tiene que hacerme feliz. Soy yo el que ya soy feliz por Cristo Jesús. Y ella es feliz por Cristo Jesús. Y nos unimos. Sí, va a haber problemas. Pero el centro de la vida del hombre en el matrimonio es Cristo Jesús. Es el centro, mis amados hermanos. No me he casado todavía, pero la experiencia, lo que dice la palabra y lo que Dios manda a hacer está ahí escrito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse para casarnos. Primer consejo, luego de haber visto todo esto, que hay que aclararlo porque es necesario, porque estamos haciendo muchas veces una cacería de brujas con el matrimonio. Y el matrimonio no es algo malo, no es algo que usted ya está condenado. Es una bendición de parte de Dios para el que la toma. El primer consejo, y ahora sí vamos a entrar a lo que es Primera a los Corintios, vamos a continuar el estudio. Primera a los Corintios, capítulo número 7. Primera a los Corintios, capítulo 7, vamos a continuar en lo que nos quedamos la semana pasada. Versículo 25 hasta el 35 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor por ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo.
de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, aquí viene lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos. Porque aquí hay una serie de palabras que a nosotros nos hace ver como que es algo completamente terrible el casarse. Pero ya vamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a entenderlo. Y me falta decirles el título, mil disculpas. El título del mensaje del día de hoy es: ¿casado o soltero? Busca la gloria del Señor. Casado o soltero, busca la gloria del Señor. Casado o soltero, busca la gloria del Señor. Si ustedes, mis amados hermanos, se dan cuenta en el versículo 25 de 1 Corintios capítulo 7, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo está contestando a una pregunta que le están haciendo en una carta anterior los de Corinto, porque les está diciendo: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él no habló hacia los solteros, Él más habló sobre el matrimonio. Hay algunos versículos, unos pasajes en los evangelios que le habla a los judíos, a los fariseos que querían divorciarse. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él no habló, no dio mandamientos para los solteros, no habló de la soltería como tal. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto a prácticamente a la pregunta que me haces de las vírgenes, le dice a los corintios, no tengo mandamiento de parte del Señor, no lo tiene, mas doy mi parecer. Ahora muchas personas dicen, esa es la opinión del apóstol Pablo, porque tal vez Pablo tuvo alguna dificultad en el matrimonio, él se separó, y ahora el apóstol Pablo ve como algo tremendo lo que es casarse. Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, da su consejo. Lo que el apóstol Pablo habla en esta porción es un consejo de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero ya vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos que irnos a lo que está pasando en Corinto. Siempre, mis amados hermanos, tienen que ver qué es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. No podemos separar la historia de Corinto con la actualidad, no la podemos mezclar, porque hay palabras que son dadas para ellos y nosotros sacamos consejos para nuestras vidas. Pero miren, si nosotros analizamos la situación en Corinto, esta pregunta, había algo que se venía para la iglesia en Corinto y para todas las iglesias. Miren lo que dice el versículo 26, y esto tiene que tenerlo muy bien claro. Tengo pues esto, el dar el consejo a los corintios, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que aprenden, que hará bien al hombre en quedarse como está. A ver, que el Espíritu Santo nos guíe a entender esta parte. La necesidad que aprende. Hay otras traducciones. ¿Cuál? ¿Qué es lo que sobrevenía a los corintios que el apóstol Pablo les está diciendo? ¿Sabes qué? Quédate, si estás casado, quédate casado. Pero si estás soltero, quédate soltero. ¿Por qué? ¿Cuál es esa necesidad que aprende? No hay muchas luces de esta necesidad, lo que estaba pasando. Pero se dice y se ha estudiado estas partes
nos habla de que el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ir viendo, les está hablando de que algo iba a venir para la iglesia en Corinto. ¿Y qué era? Se dice que 10 años después de la escritura de esta primera carta a los Corintios, el emperador Nerón empieza la persecución a la iglesia, empieza a perseguir a los cristianos. Ahora, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, como Dios es omnisciente, ella estaba viendo lo que iba a suceder más adelante. Y al apóstol Pablo le dice, por esa necesidad que apremia, por eso que va a venir, les pido que los que estén casados quédense como están, y los que están solteros no procuren buscar mujer. ¿Por qué? Y les dice, el 27, estás libre de mujer, no procures soltar. Estás libre de mujer, no procures casarte. En el 28 dice más, también si te casas no pecas. Y si la doncella que se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Ahí nosotros malinterpretamos la palabra. Ahí nosotros nos empezamos a decir, pero si él dice que va a haber aflicción de la carne si te casas, entonces el matrimonio es malo porque voy a sufrir. Porque mi esposa y mi esposo o mi esposo me van a hacer sufrir. Porque voy a sufrir porque tengo que dar para la comida, voy a sufrir porque tengo que trabajar más, voy a sufrir porque tengo que lidiar con los hijos, voy a sufrir porque tengo que dar para las medicinas de mi esposa que se enferma, voy a lidiar con ella hasta la vejez y todo eso. Porque leemos que va a haber aflicción de la carne. Pero mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice esto, no está hablando netamente de tales aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones de las cuales el apóstol Pablo habla? Imagínese usted ver a su esposa siendo ultrajada o siendo quemada o siendo devorada por los leones. ¿Qué va a producir eso en su corazón? Dolor, aflicción. En ese tiempo iba a venir la persecución y muchos esposos iban a ver a sus esposas siendo quemadas, siendo despedazadas por leones, como también las esposas iban a ver cómo sus esposos iban a ser arrastrados por las calles, siendo vidas humanas con fuego. Por eso que el apóstol Pablo les dice, por la necesidad que aprende, por lo que se viene, si tú estás casado, está bien, quédate como estás, pero si estás soltero, no procures casarte, porque vas a sufrir un dolor muy grande por todo lo que se viene en la persecución. No sé si ustedes han leído en el Apocalipsis que nos dice, es mejor que las mujeres que están embarazadas no estén embarazadas en ese tiempo, que estén criando hijos, por la necesidad que iba a premiar y en el Apocalipsis en toda la gran tribulación. Así mismo el apóstol Pablo les está hablando de esa necesidad que apremia, que venía. Ya que nosotros muchas veces lo tomamos de forma literal, no es que habla de que el matrimonio es una aflicción en la carne, que el matrimonio es algo que me va a traer muchas consecuencias, pero el apóstol Pablo no está hablando en todo el contexto del matrimonio, no está hablando de la teología del matrimonio, no está dando un panorama completo del matrimonio en esta serie de versículos. Solamente está hablando del área que va a sufrir la persona, la aflicción en la carne, por ver el dolor de su cónyuge siendo asesinada. No es completo lo que él está diciendo, no está dando todas las facetas del matrimonio. La frase, nosotros no podemos tomarla como para que el apóstol Pablo está diciendo de que el matrimonio te va a traer aflicción en la carne en todo el contexto. No es eso, mis amados hermanos. Y muchos pastores, muchos siervos que predican la palabra, han malinterpretado
esta serie de versículos y prácticamente están llevando a la amargura a las personas que tal vez querían casarse, pero si les predicas de una manera de que no, el matrimonio es malísimo porque vas a tener aflicción en la carne, pero Dios instauró el matrimonio, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces nosotros tenemos que poner en su lugar las cosas, saber lo que vamos a decir. El matrimonio en sí no es malo. Cuando nosotros lo tomamos el matrimonio a la ligera, con una desorganización total, ahí sí va a ser aflicción de la carne. Pero si lo planificamos, si nos proyectamos de una manera correcta, aunque hayan dificultades, sabemos, como les dije, que Dios es el que guía el matrimonio. Ahora por eso les dice el apóstol Pablo, yo os la quisiera evitar. Por eso el consejo del apóstol Pablo es un consejo lleno de amor. Y no sé si en el capítulo 7 mismo, nos dice, que el apóstol Pablo dice que todos los hombres, o todos, él quisiera que sean como él, como es el apóstol Pablo. Pero él no está diciendo prácticamente que todos sean solteros, sino que lo que él está diciendo es que todos sirvan de la manera como él sirve al Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender de que en el enfoque del matrimonio, para el tiempo del apóstol Pablo, le convenía estar soltero al apóstol Pablo, por la misión que él iba a llevar a cabo. Imagínense que el apóstol Pablo estaría casado en ese tiempo, y le manda una carta a la esposa y le dice, esposa mía, mira, en Listra me apedrearon y casi me matan. O le escribe a la esposa, mira, tuve un naufragio y casi me muero. O mira, me pegaron 40 azotes, ahí me robaron, casi me matan, me hacen todo esto y lo otro. Porque todo eso pasó el apóstol Pablo. Pero para la misión que tenía el apóstol Pablo en la iglesia neoapostólica, para ese tiempo, el apóstol Pablo, para la expansión del evangelio, tenía que prácticamente estar soltero, porque iba a tener muchas aflicciones. Pero incluso en otros versículos él habla de que también él tendría derecho de viajar con su esposa, como lo hacían los otros apóstoles, como lo hacía Pedro, los otros discípulos. O sea, él no pone en poco lo que es el matrimonio. Porque el apóstol Pablo también habla de los requisitos de los obispos, de los pastores. ¿Qué nos dice? Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Está hablando de que el pastor, la persona que anhela el don pastoral, que lo tiene que ser marido de una sola mujer. Está hablando de matrimonio. Imagínense un misionero. El misionero va a salir a un país peligroso. En cierto punto solo no sufriría tanto si hay persecución para él. Pero imagínense que también podría asociarse con una esposa que sea misionera y los dos juntos van a misiones. Ya ha pasado. Parejas de esposos han muerto en otros países extendiendo el evangelio. Pero es que el enfoque del matrimonio es de acuerdo a la misión que usted tiene, a lo que Dios lo está mandando a hacer. Porque él mismo dice, no todos tienen el don que yo tengo. Unos tienen uno y otros tienen otro. Pero para el apóstol Pablo le era necesario estar solo en ese tiempo para poder expandir el evangelio. Ahora la expansión del evangelio es bastante diferente. El estado matrimonial en sí es agradable al Señor. Lo que le preocupaba al apóstol Pablo es ante las circunstancias especiales en Corinto. Por eso él les decía la necesidad que aprenden. Por eso les está hablando de eso.
El segundo punto que nosotros vamos a tocar es lo temporal y lo eterno. Lo temporal y lo eterno. Lo temporal y lo eterno. Aquí vamos a leer lo que nos dice primero los Corintios, capítulo 7, del versículo 29 hasta el 31. La palabra del Señor nos dice así. En primero los Corintios, capítulo 7, del versículo 28 al versículo 31. Del 29 al 31. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Dice, porque la apariencia de este mundo pasa. El apóstol Pablo está diciendo, pero el tiempo es corto. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Siempre vamos a ir a lo que pasa en Corinto. En Corinto, y pasa en la actualidad, y he escuchado muchos comentarios de eso. El tiempo es corto, ya viene Cristo, no voy a estudiar, no voy a trabajar, voy a esperar a Cristo prácticamente que venga. Y eso está equivocado. Porque Dios sabe solamente el momento que Él viene. Nosotros no lo podemos saber. Nosotros tenemos que seguir santificándonos, tenemos que seguir viviendo las vidas piadosas que debemos de vivir delante de los ojos de Dios, trabajando, estudiando, compartiendo la palabra, criando a nuestros hijos, amando a nuestras esposas, llevando una vida de santificación. Eso sí nosotros tenemos que hacer. La iglesia como tal camina a la eternidad. Nosotros como iglesia, nosotros caminamos a la eternidad. Nosotros como iglesia caminamos hacia la eternidad. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Ahora nosotros, ¿cómo hemos de ordenar nuestra vida al ver que el fin de todas las cosas materiales está en nuestra mano? ¿Cómo nosotros podemos ordenar nuestra vida si sabemos que todo lo material está en nuestras manos, está a nuestro alcance? Naturalmente, y este es el consejo, naturalmente lo pasajero tiene que estar subordinado a lo eterno. ¿Qué es lo que quiero decir? Primeramente, lo eterno tiene que estar primero, y luego lo pasajero. Nosotros tenemos que mirar a lo eterno. Las posesiones y todo eso se queda aquí abajo. Pero los que salimos a la eternidad somos nosotros, es nuestro espíritu. Todo lo demás es pasajero. Aún la esposa que tanto amamos, aún el esposo que amamos, aún a los hijos, al carro que usted le saca brillo, lo quiere tener bonito, la casa que la limpia todos los días, la hace de 3, 4 pisos, la ama. La mira desde lejos, qué hermosa casa que tengo. Todo eso es pasajero. Lo disfrutamos, sí, pero todo eso es pasajero. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar conectado al eterno. Dice la palabra que nosotros ya estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Imagínense que nosotros, ya usted y yo estamos allá arriba, estamos en los lugares celestiales, pero debemos de creerlo. Hay comentarios que dicen, no, es que yo aún quiero disfrutar más de este mundo, quiero disfrutar más y no me quiero ir todavía, porque recién saqué una casa, recién saqué un vehículo, tengo proyectado viajar por todo el mundo, pero eso está subordinando a lo eterno.
porque no estamos pensando en que de pronto, de un día para otro, Dios pide nuestra alma y nos vamos. Y entonces, ¿cómo nos vamos? Vamos a ser avergonzados allá. Y todo lo material se queda abajo. Los egipcios, los emperadores, los faraones, enterraban consigo todo lo que les pertenecía. Aún hasta los propios esclavos los enterraban vivos con ellos. Para en la eternidad, en la otra vida, utilizar todo de nuevo. Y muchos de nosotros también prácticamente queremos hacer lo mismo. Queremos meter la casa, el carro en la tumba, pero no nos queremos aflojar de nada. Queremos meter todo. Usted tiene que, y vamos a leer algo muy importante. Y les hago una pregunta, basada en lo que nos dice. Vamos a ir atrás hacia adelante. En el versículo 31, el 31 nos dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. A ver, ¿usted disfruta de este mundo? Es la pregunta. ¿Usted disfruta de este mundo? Yo sí disfruto de este mundo. ¿Cómo? Y no me mire como que si fuera el peor de los pecadores. Vamos a aclarar dos términos. Yo sí disfruto de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted se come una salchipapa ahí en la esquina, la señora que es de salchipapa, cuando usted lleva a su familia a comer helado a un mall, cuando usted va al Río Centro, cuando usted va a la playa, cuando usted va a la sierra, cuando usted saca a pasear a su familia, usted está disfrutando de lo material en este mundo. Lo que Dios no nos manda es a disfrutar de la mundanalidad. Una cosa es el mundo y otra es la mundanalidad o la corriente de este mundo. En el otro tiempo, ¿qué hacía la persona? Se iba a tomar, se alcoholizaba tanto, llegaba como cucaracha fumigada a la casa, a pegarle a la mujer, a pegarle a los hijos, a pegarle al perro, todo el que se le atraviese le pegaba. ¿Qué disfrutábamos ahí? ¿Qué disfrutaba? La mundanalidad. Ahora usted puede disfrutar del mundo, pero sabiendo que nuestra mirada está en lo eterno, no haciendo que sea algo primordial, no sea que algo que sea que no lo vaya a arrastrar. Usted puede disfrutar de su carro, puede sacar a pasear a su familia, puede disfrutar de la casa que tiene, puede disfrutar del dinero que pueda tener, pero siempre mirando al eterno, siempre mirando como Moisés, mirando al invisible, mirando al eterno. Usted disfruta de este mundo de una manera cautelosa, no es arrastrado por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros en todo tenemos que buscar la santificación. Usted se puede reunir en un parque, usted puede llevar a su familia, usted puede invitarles a comer, pero siempre buscando la santificación, siempre buscando la santidad. No es malo tener posesiones, no es malo tener dinero. Lo malo es dejarse arrastrar por el dinero, por las posesiones y quitar la mirada de Cristo, quitar la mirada del Eterno. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. Este mundo va a pasar. La apariencia es apariencia, pero lo que permanece para siempre que es la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero siempre entendiendo esto, mis hermanos, término mundo y mundanalidad. No disfrutemos de los placeres de la mundanalidad. Disfrutemos lo que nos puede dar este mundo, lo que nos puede ofrecer de una manera cautelosa. Disfrute con su familia, vaya, salga, invítelos, ámelos, comparta lo que tiene, pero sepa bien que todo eso va a acabar y que nosotros nos proyectamos a la eternidad.
Por eso muchas veces uno ve personas que están apuradas para que ya termine el culto. Y ya están mirando el reloj. Lo bueno es de que si usted sale de aquí, vaya a seguir disfrutando con su familia, pero santificándose. No que vaya a salir a la calle a mirar a otra mujer o a hacer cosas que no debe. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre la santificación, mis amadas hermanas, en todo lo que hagamos. Ahora, ¿qué nos dice también? En el versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Todo esto es mirada a lo eterno. El sufrimiento va a pasar, el sufrimiento es pasajero. La palabra de Dios dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos que están delante de Él. Ese dolor, esa pérdida, esa enfermedad, ese cáncer, todo eso va a pasar. Pero la gloria va a ser eterna. Por eso dice la palabra de Dios: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Apréndase ese versículo, mis amadas hermanas. Cuando usted tenga problemas, recítelo. Tengo por cierto que las aflicciones que estoy pasando no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque ahí estamos nosotros plantados en Cristo. Ahora, y esto es verdad, las lecciones son claras para quienes las quieren aprender. Si usted quiere aprender esta lección, está clarito. Una cosa es el mundo, otra cosa es la mundanalidad, pero son claras para los que tienen una mente que está siendo renovada. Y así nosotros aún tenemos una mente perversa, una mente que no quiere cambiar. Nosotros vamos a inclinarnos a la mundanalidad. Pero si estamos siendo transformados por la palabra, vamos a buscar deleitarnos, pero con cautela. No tenemos que ser tan legalistas, no tenemos que ser tan cerrados, porque entonces tendríamos que estar en una burbuja. No tendríamos que estar aquí en este mundo si nos vamos a contaminar por comer un helado en un mall. No tenemos que tener en la mente que nos vamos a contaminar si estamos viajando a la playa, si estamos viajando a la sierra, si nos estamos comiendo un hornado, un jaguar locro, un caldo de salchicha, lo que sea. No tenemos que ver las cosas como que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, es verdad, pero estamos en este mundo. Y mientras Dios nos tenga en este mundo, tenemos que disfrutar de las bondades que Dios nos da, ya sea en lo material, con la familia. El tercer punto es: casado o soltero busca la gloria del Señor. Y prácticamente ese era el título en este tercer punto. Casado o soltero busca la gloria del Señor. Y por eso vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 7 del versículo 32 al 35. Dice así la palabra del Señor: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Está hablando de lo que estaba pasando, que no quiere que estemos tristes por lo que va a venir. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarle al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y aquí viene la parte que nos toca a nosotros los solteros que aún estamos. Pero no vamos a descuidar tampoco a los casados, también hay una parte para ellos. Es para soltero y casado. Busca la gloria de Dios. Soltero y casado. Porque aquí dice que la persona soltera es capaz de sacrificar cualquier parte de su vida por otras personas, sin tener que preocuparse por descuidar a su cónyuge. Sí, es verdad. El soltero puede servirle al Señor,
Pero aquí viene la pregunta, ¿cuántas de las personas que somos solteras o que ya son separados o viudos le están sirviendo al Señor? ¿Cómo le servimos a Dios? Si ya dice la palabra que tenemos el tiempo, ya no tenemos que preocuparnos por nuestros cónyuges, esposa o esposo. Entonces ahí viene el llamado de atención, no solo para los que no han tenido aún un matrimonio o que no se han casado nunca, sino para todo el que está soltero, que está separado, que es viudo o viuda. Por ejemplo, y aquí nosotros tocábamos el tema de las misiones. El soltero puede irse tranquilamente a una misión porque no tiene problemas de cónyuge o nada de eso. Pero también puede el casado irse a una misión con su esposa, los dos siendo misioneros, con un llamado similar. Cada persona debe buscar a qué lo está llamando Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ver a qué es lo que nos llama Dios. Si a mí me llama el don pastoral, tengo que casarme. Si me está llamando a ser evangelista, puedo casarme con una esposa que sea también de condición evangelista, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar, ahí viene el yugo desigual. El yugo desigual no es solamente que no te cases con un incrédulo, porque puedes casarte con un cristiano o una cristiana que no le gusta que le sirvas a Dios o que no le gusta que le sirvas a Dios como hombre o como esposo. Tú eres cristiano, pero te pone trabas en venir a servirle al Señor. Y ahí la palabra dice que hay que obedecer a los esposos, estar sujetos a las esposas. Pero para eso uno tiene que ver, uno tiene que tener visión. Si no te has casado y estás soltero, mira a la persona cuánto ama a Dios y cuánto anhela y cuánto le gusta servirle a Dios. Porque esa persona es la que te va a apoyar en el ministerio. Esa persona es la que te va a ayudar, la que te va a levantar, la que va a hacer la verdadera ayuda idónea para ti, para ese don que Dios te está dando. Pero hay que ver. Ahora, parece que las personas solteras pueden servir con mayor facilidad en el ministerio o tener más tiempo para desarrollar una relación íntima con Dios a través de cosas como el estudio de la palabra, la oración. Pero aquí viene el pero. Esto no significa que las personas casadas sean ineficaces en el ministerio fuera de su matrimonio, ni que el matrimonio impida su relación con Dios. No va a poner como excusa de que porque está casado o está casada ya no puede tener una buena relación con Dios. No, eso no es excusa, mis amadas hermanas. Y nosotros tenemos que entender algo. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Cuando él está hablando de las cosas del mundo, también está hablando de lo material. Tiene cuidado de las cosas del mundo, medicina, alimentación. Tiene cuidado de tomar estas cosas para agradar a su esposa, ¿no? Porque en sí eso es el matrimonio. Y leí un comentario que decía, si tú eres soltero puedes coger un rapidito, un tallarín, le pones agua caliente, te lo comes y ya no tienes problema porque no tienes que darle a tu mujer, porque no tienes mujer. Pero como que eso nos inclina a ser irresponsables, porque puedes vivir tu vida como te da la gana. Puedes comer a la hora que te da la gana, hacer lo que te da la gana, no tender la cama, no arreglar el cuarto. Soltero. Y muchos de los que se han casado, por tener esa visión distorsionada del matrimonio, anhelan otra vez eso. Ay, yo por gusto me casé. Yo quisiera seguir comiendo mi tallarín, mi rapidito, mi todo eso. Y hacer lo que me da la gana. Pero Dios es Dios de compromisos. Y yo creo, de forma personal, que el hombre piadoso que se casa es verdaderamente una bendición para Dios. Porque está siendo responsable. Porque está tomando algo heroicamente. Son los verdaderos héroes los casados.
Y no porque van al matadero, ni a la batalla final, ni a la guerra, sino que se levantan cada día, se esfuerzan por ver a sus esposas bien, a sus hijos. Son los verdaderos héroes, los verdaderos esposos. Los verdaderos esposos que se preocupan y que aman a sus esposas. Porque hay hombres que prácticamente no se les puede llamar hombres, que no son verdaderos esposos. Pero si usted no es un verdadero esposo, en Cristo lo puede ser. Cristo le puede enseñar cómo ser un verdadero esposo. Esa es la verdad. Como Cristo ama a la iglesia, asimismo nosotros, de forma incondicional, amar a nuestras esposas. Ahora, por tanto, es evidente que hay una gran oportunidad para los casados que le sirvan al Señor con eficacia, tanto dentro como fuera de su propia familia. De hecho, cuando se hace correctamente una relación matrimonial, puede ayudar a ambos, esposo y esposa, a acercarse más a Dios. Cada cónyuge puede animar al otro en el Señor. Pueden buscar juntos la voluntad de Dios y aprenderán y experimentarán diferentes aspectos del amor de Dios, mientras se esfuerzan por amarse el uno al otro. Eso es lo que Dios nos da en el matrimonio. El que podemos crecer mutuamente, podemos buscar la voluntad de Dios, podemos experimentar el amor de Dios, porque Dios ama a las familias, Dios ama a los matrimonios, Dios lo creó, nosotros los tergiversamos, somos nosotros somos los culpables. Hay beneficios y dificultades tanto para la soltería como para el matrimonio. No es la soltería del matrimonio en sí mismo lo que obstaculiza nuestra relación con Dios. Más bien, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. La gente tiene la habilidad de convertir cualquier cosa buena en un ídolo. Y la soltería y el matrimonio no son la excepción. La soltería puede afectar negativamente mi relación con Dios, si lo vemos como una oportunidad para el egoísmo y la autocomplacencia. Si yo como soltero me porto egoístamente y solo quiero complacerme yo y no me acerco a Dios, de nada vale que esté soltero porque no le estoy sirviendo a Dios. Más que un regalo de Dios, que es la soltería, puede ser un obstáculo para mi relación con Dios. Porque pensando que estoy soltero, puedo hacer lo que me da la gana. Puedo tener una relación con una persona, con otra persona, y sigo soltero. Aún muchas veces en el pueblo cristiano, en la mente del cristiano no convertido verdaderamente, siguen pensando eso. Si veo a la hermanita que está bonita, me acerco a ella, luego dejo esta, voy para acá, luego voy para allá. Pero la soltería no es libertinaje. La soltería es la libertad de servirle a Dios, ya sea a tiempo completo o a lo que Dios disponga. Por eso los jóvenes que están solteros aún, procuren servirle a Dios hasta cierto punto en que ya puedan estar madurando para el matrimonio. No es que ahorita van a salir, no es que es bueno casarse, ya me voy a casar a los 18 años. No es eso tampoco. Entendámoslo bien. Es tener bases espirituales y bases cómo mantener a la que va a ser tu esposa. Porque si no hay eso, no procure casarse porque ahí sí va a haber aflicción en la carne. Porque son nuestras malas decisiones. Ahora, el matrimonio puede obstaculizar mi relación con Dios si lo valoramos por encima de Dios. Si yo pongo a mi esposo y a mis hijos por encima de Dios y los hago un ídolo, ahí el matrimonio y mi cónyuge está obstaculizando mi relación con Dios. Ahí nosotros estamos siendo de obstáculo. Primeramente Dios.
Y ahí nosotros encontramos la oportunidad de que nuestro matrimonio fructifique. Ahora, debemos procurar honrar y glorificar al Señor en cualquiera de los dos estados en los cuales estemos. Tenemos que procurar honrar a Dios en cualquiera de los dos estados que estemos, solteros o casados. ¿Por qué buscan el matrimonio muchos? Es la pregunta. ¿Solo para satisfacción personal? Equivocado. ¿Por qué el mundo alienta la soltería en nuestros días? Solo por motivos egoístas, para disfrutar de una vida sin compromisos. Por eso el mundo alienta la soltería. Sin embargo, más allá de las circunstancias, los mandatos culturales o el qué dirán, lo que necesitamos recordar es que buscamos glorificar a Dios en nuestros matrimonios o en nuestras solterías. Ese es el fin, glorificar a Dios en nuestros matrimonios y en nuestras solterías. Y ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Tranquilos, tranquilos. Sea que seamos solteros, sea que estemos casados, lo que debe motivar nuestras acciones nunca es el temor de los hombres. Yo no puedo temer a los hombres, tengo que hablar. La opinión ajena ni los mandatos culturales. Lo único que vale la pena es agradar a Dios. Si estamos casados, buscamos honrar y glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Si estamos solteros, procuramos en nuestra soltería honrar al Señor con nuestro tiempo y servicio, mis amados hermanos. Y hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Busque honrar a Dios, cualquiera sea el estado en el cual se encuentre. Y ya terminamos, mis amados hermanos. Gloria a Dios por el mensaje de la palabra. Gracias, Andresito. Muy buenos días, hermano iglesia. ¿Cuántos solteros haremos? ¿Más un pez? Ya nadie es soltero. Somos casados. Tengamos siempre a veces, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Gracias al Señor por su Espíritu Santo. Ahora vamos a poner mis ofrendas. Por favor, le pido al niño que va a ser presentado el día de hoy, el nieto de nuestro querido hermano, una vez que recordamos los 10 ofrendas, pasar acá adelante, por favor. Vamos a hermanos, exponemos nuestro rostro. ¿Tenemos video? ¿Tenemos video? ¿Ya? Ok, vamos a orar por las ofrendas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y exaltamos, Señor, y te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque es la palabra de Dios la que transforma el alma. Señor, qué lindo mensaje que nos diste a través de tu siervo. Esta palabra, Señor, que caiga en nuestro corazón y de fruto y fruto de abundancia, tanto en solteros como casados. Lo que te bendigo y ahora, conforme tú nos has bendecido, Señor, hoy separamos lo que a ti te corresponde. Lo que de gracia te he recibido, de gracia te lo damos. No te lo damos por obligación, no te lo damos, Señor, por necesidad. Te damos gracias y somos agradecidos, por eso te damos esto, Señor. Gracias, Señor amado, por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el House News. Para
rojas, por favor. Mientras tanto, también nos ponemos la congregación de pie. Vamos a dedicar esta niña al Señor nuestro Dios, basado en lo que dice Dios en su palabra. Nosotros en la Iglesia Cristiana de Gracia y Misericordia no bautizamos niños, pero sí los presentamos, basado en el texto bíblico, Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de ser concebido. Y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la triple será presentado al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley. Así dice el Papa. Queremos de una manera formal presentar a la ley por el Señor, pero también querer ustedes como padres, y si bien sea por la Iglesia, que responsabilidad para que la niña, son ustedes padres, amados, espíritus niños, son niños, para que no ustedes digan que son hijos de Él. El compromiso no es con nosotros, el compromiso es con el Señor. Así que vamos a realizar el proceso de presentar al Señor, para que el Señor nos presentamos. Entonces vamos a orar por Inaya Aurora Guadán Roja. Pongamos nuestras manos. Padre Dios Todopoderoso y soberano Rey, la gloria, honra, poder y alabanza. Y te agradecemos, Señor, por la vida de Inaya Aurora Guadán Roja. Señor, tu palabra dice: mi Dios ve a tus ojos, Señor. Tú dijiste, Señor, que tú nos creaste ahí, Señor, de la luz de la hermana. Y ahora, Señor, nos dices por la voz de misericordia de regalar la Señor. Esto es una demostración más de que tienes misericordia para esta vida. Extiende la vida de este mundo para ver que siguen los niños míos, para que podamos arrepentirnos por lo que nosotros. Señor, en este día presentamos a Inaya y a la vida. Anhelamos y deseamos, Señor, que tú pongas en el corazón de sus padres amor hacia ti, temor hacia ti. Y por ende, Señor, instruye en el camino de Dios a su hija, que presta en gracia y conocimiento delante de ti, para que ella ejerza, Señor, tu voluntad y tu propósito en su vida. Padre, oramos, sabiendo que vas a responder en el precioso nombre de Jesucristo. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, nosotros nos despedimos sin antes dar un conocimiento. En la parte posterior de esos hermanos, ustedes saben que está viendo el retiro de jóvenes, así que ellos han decidido para ayudarse y para ser parte del viaje del retiro, están ofreciendo luz y que siempre van a dar eso. También la parte exterior está en el camino con precios increíbles, así que lo que se le ponga su corazón para la persona, ¿no? Por favor, amada iglesia, gracias hermanos, reciben que Dios en su palabra. Iglesia Cristiana de Misericordia, el Señor tu Dios te dice así: que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alza sobre su rostro y pone en ti, a la iglesia, Shalom, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por esta bendición, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu misericordia. Líbranos, protégenos y sálvanos de caer en toda tentación y toda mal, y ayúdanos a predicar que Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, Señor. Gracias, familia, le damos.
el precioso nombre de Cristo Jesús. Y ese Señor dice, que Dios bendiga y que los hermanos estamos pedidos. Bendiciones. Que excelente se vaya en el nombre del Señor.